Vamos a iniciar, hermanos, la segunda parte del servicio a nuestro Dios en esta mañana. Los niños pueden pasar con mi niño Jorgito para su clase. Y nos toca a nosotros, hermanos, estar estudiando y meditando en la palabra de Dios, pero antes vamos a entonar unas alabanzas antes de iniciar. Los invito a que abran sus himnarios negros, por favor, al himno número 85. Número 85. Si lo tienen, vamos a entonarlo. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Cuán dulce vivir, cuán dulce gozar en los brazos de mi Salvador. Allí quiero ir y con él morar, siendo objeto de su tierno amor. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. No hay que temer ni que desconfiar en los brazos de mi Salvador. Por su gran poder él me guardará de los lazos del engañador. Libre, salvo del pecado y del temor. Libre, salvo en los brazos de mi Salvador. Vamos a entonar otra alabanza, hermanos. Y es el himno número 200. Himno número 200. No hay Dios tan grande como tú. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Amén. Vamos entonces a entrar a la meditación de la palabra de nuestro Dios, al estudio bíblico, ¿verdad? Y estamos viendo, hermanos, estamos estudiando concerniente a la edificación.
Aquellos que han tomado notas el domingo pasado pueden sacarlas. Recuerde que la clase es para que todos compartamos, hermanos. Pueden participar a cualquiera de ustedes que quiera comentar o algo durante este tiempo. Y estamos hablando, hermanos, concerniente a la edificación. Y estuvimos hablando de varias cosas de ello, pero esta mañana, hermanos, quiero compartir también otras cosas más que nos puede ayudar concerniente a la edificación. Y esto es 7 secretos o 7 formas para la edificación, hermanos. Para la edificación. Y primeramente, hermanos, asista fielmente a las reuniones. Asista fielmente a las reuniones. Lo que está sucediendo, hermanos, hoy en nuestros tiempos, hay muchas personas, incluso miembros de la iglesia del Señor, de las cuales no están asistiendo a las reuniones. Por X razón, y se entiende también. Pero también hay que recordar que nuestro Dios debe ser primero en las vidas de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y una buena forma, hermanos, de ayudar a edificar la iglesia, a podernos edificar los unos a los otros, es por medio de asistir fielmente a los servicios. En el libro de Hebreos, hermanos, nos enseña, hermanos, que no debemos de dejar de congregarnos, según algunos la tienen, por costumbre, hermanos. ¿Verdad? Entonces nos está hablando ahí las Sagradas Escrituras claramente de que debemos mantenernos congregándonos y no solamente eso, pero también, hermanos, nos debe de ayudar a poder ser edificados los unos a los otros, hermanos. Ser edificados los unos a los otros. ¿Verdad? Entonces, una buena forma de ayudar a la edificación, hermanos, tanto personalmente como a la iglesia, es por medio de la asistencia. Mateo capítulo 10, versículo 24 al 25, fíjense lo que dice también. Mateo capítulo 10, versículos 24 al versículo 25. Mateo capítulo 10, versículos 24 y 25. Y después alguien más busque Mateo 6:33. 24 dice, el discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. 25. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron a Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí las Sagradas Escrituras, hermanos? Bueno, dice, el discípulo no es más que su maestro. ¿Y qué es un discípulo, hermanos? ¿Alumno? Es un alumno, hermanos. Es un alumno. Uno que va aprendiendo de las cosas de Dios. Como cuando estábamos en la escuela, cuando éramos más pequeños, nosotros éramos alumnos. Y aprendíamos de acuerdo a lo que el maestro o la maestra nos estaban enseñando. Incluso cuando éramos niños, hermanos, y teníamos clases bíblicas para niños, el maestro o la maestra nos estaban enseñando a nosotros, hermanos, a crecer en las cosas de nuestro Dios. Y prestábamos atención, hermanos, y así veníamos a tener una asistencia en la iglesia. Fuimos creciendo, hermanos, en gran manera. Entonces ahora nos corresponde, hermanos, poder edificarnos a través de su palabra, pero también, hermanos, edificar su iglesia. Y la iglesia somos usted y yo, hermanos. Y en Mateo capítulo 6, versículo 33 dice la forma en la cual usted y yo debemos de hacerlo. ¿Sí? Mateo capítulo 6, verso 33 dice, mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Fíjense, hermanos, cómo nuestro Señor Jesucristo habla y dice, primeramente dice, busca, ¿ok? Cuando buscamos, hermanos, encontramos, aunque nos tardemos un buen rato en encontrar, hermanos, ¿sí? Hubo una ocasión, hermanos, que yo anduve busqué una argolla que se me había perdido y por más que la busqué, nunca la pude encontrar. Pero hay otras cosas, hermanos, que podemos buscar y aunque nos tardemos, lo encontramos. ¿Cuánto más, hermanos, cuando la palabra de nuestro Dios nos está enseñando y nos está diciendo que busquemos a Él primeramente? ¿Sí? Hay ocasiones que nosotros buscamos más otras cosas en vez de buscar a nuestro Dios. Ahora, hermanos, la misma palabra de nuestro Dios nos enseña que nosotros no podemos servir a dos señores. Nosotros no podemos buscar a dos señores a la vez, porque vamos a quedar bien con uno y vamos a quedar mal con el otro, hermanos. ¿Y qué cree? Cuando esto sucede dentro de la iglesia, dentro de la iglesia del Señor, vamos a quedar mal con nuestro Dios, hermanos. Vamos a quedar mal con nuestro Dios, hermanos, número uno. Y esto no nos va a llevar a la edificación, hermanos. Esto no nos va a ayudar, hermanos, a poder nosotros crecer más. Y esto, hermanos, no va a llevar a una asistencia fielmente en las reuniones, hermanos. Lamentablemente, hermanos. ¿Sí? Ahora la pregunta que quiero hacer es, ¿estaremos buscando primeramente el reino de Dios nosotros o no, hermanos? Pues yo creo que sí, hermanos. Si usted está aquí en esta mañana, es porque usted está buscando primeramente las cosas de nuestro Dios. Usted está buscando, hermanos, la mutua edificación de uno con los otros. Usted está buscando mutuamente, hermanos, la edificación de la iglesia. Entonces, busquemos siempre el reino de Dios. Y si faltamos, hermanos, por cualquier cosa, ¿qué razón o qué excusa dará entonces a usted a nuestro Dios, hermanos? Todo lo que se hace en las reuniones tiene un propósito. ¿O no es así, hermanos? ¿Cuál es el propósito de esta mañana? ¿Cuál fue el propósito del sermón que dimos en la mañana, hermanos? ¿Cuál fue el propósito, hermanos, de poder participar de estos emblemas? ¿Cuál es el propósito, hermanos, de estar en esta mañana, en este estudio bíblico? ¿Me entiende? Y esto es, ¿para qué, hermanos? Para la edificación, hermanos. Para salir edificados usted y yo. ¿Sí? La enseñanza, hermanos, las oraciones, los cantos, las predicaciones, hermanos, esto nos debe ayudar y motivar, hermanos, a salir y buscar a Dios sobre todas las cosas. Y salir edificados unos a otros. Al cantar, hermanos, al estar cantando himnos, ¿qué cree? Nos estamos animando y estamos tratando de animar a los otros hermanos también a que lo hagan. Colosenses capítulo 3, versículo 16, ¿qué dice, hermanos? Colosenses capítulo 3. Verso 16. Colosenses 3:16. ¿Qué dice? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Fíjense, hermanos, lo que está diciendo aquí las Sagradas Escrituras. Primeramente, hermanos, dice que la palabra de Cristo, ¿qué dice? ¿Qué debe de hacer la palabra de Cristo? Dice, debe de morar en abundancia, hermanos. En gran manera debemos de tenerla en nosotros. ¿Sí? Número 1.
Número 2, ¿qué dice? Enseñarlos. Hermanos, la palabra de Dios nos enseña también. Y la palabra de Dios al enseñarnos nos va a motivar. Y si nos motiva, hermanos, entonces vamos a salir edificados o no. Sí, hermanos, nos va a edificar a usted y a mí. Hermanos, no solamente nos va a edificar o enseñar, pero dice que nos debe, ¿qué? Exhortar. Pero la exhortación, hermanos, no es como un regaño, hermanos. No es un jalón de oreja. Al contrario, hermanos, la exhortación debe de motivarnos, debe de ayudarnos, hermanos, en toda sabiduría los unos a los otros. Y esto nos lleva, hermanos, entonces a alabar y glorificar el nombre de nuestro Dios, hermanos. Porque dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, hermanos. La alabanza nos motiva, la alabanza nos edifica, hermanos, y debemos alabarle con gracia en vuestros corazones. Y luego le dice, ¿cómo? Con salmos e himnos y cánticos espirituales. Al cantar, hermanos, entonces animamos a otros. Al dar, hermanos, al asistir, etcétera. No solamente el domingo, hermanos, sino también el miércoles. O cada vez que nos estemos reuniendo, hermanos, nos debe de ayudar y nos debe motivar en gran manera. ¿Sí? Pero ¿cómo puedo yo hacer esto, hermanos? ¿Cómo? No dejando de congregarse. Número 2, hermanos. La segunda cosa, no solamente es asistir fielmente a los servicios o a las reuniones, hermanos, pero también, hermanos, busque y comparta el conocimiento. Busque y comparta la palabra de nuestro Dios, hermanos. Una de las cosas más fundamentales, hermanos, para la edificación es el conocimiento de la palabra de nuestro Dios. Fíjense lo que dice primera carta a Pedro, capítulo 2, versículo 2. Vamos a ver también lo que nos enseña aquí Pedro. La primera carta a Pedro, capítulo 2, y versículo 2. Primera carta a Pedro, capítulo 2, verso 2. ¿Qué nos enseña aquí las escrituras, hermanos? Iniciar como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Fíjense, dice la palabra de nuestro Dios, hermanos, aquí, desear como niños recién nacidos. ¿Qué cosa? La leche espiritual. Imagínese que usted tenga un bebé, hermanos, un recién nacido. ¿Sí? Y si usted le da una leche adulterada, ¿qué le va a pasar a ese bebé? Pues se va a enfermar, hermano, y va a empezar con coliquitos, se le va a aflojar el estomaguito, le va a dar temperatura, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que puede suceder cuando damos una leche adulterada. E incluso, hermanos, a nosotros como adultos, si tomamos una leche adulterada o una leche que está en media descomposición, hermanos, ¿qué va a pasar? También nos vamos a enfermar. Ahora imagínese dando este alimento, pero adulterado. El alimento espiritual, la leche espiritual, pero si la da adulterada, hermanos, ¿qué va a suceder? ¿Cómo vamos a salir nosotros de ello, hermanos? ¿Vamos a aprender o no vamos a aprender? Yo creo que es como podemos crecer, ¿verdad? Hay niños que crecen como África, por ejemplo, que no tienen alimentos que sean nutritivos, y sin embargo los niños crecen.
pero al momento que vienen enfermedades, no, su cuerpo con qué se defiende. Entonces, una persona que no está nutrida, pues, o sea, nutrida, no comida, porque podemos comer papitas, una coca o cosas, un pan, para llenarnos o saciar el hambre, pero no porque comiste significa que te nutriste, te saciaste el hambre. Entonces pienso que por eso es que Pedro hace hincapié en nútrete, o sea, buscar alimentos que sean nutritivos, y en este caso nos exhorta a que busquemos alimento, leche espiritual. O sea, ¿qué es la leche espiritual? La palabra, pero no adulterada, no alterada, no rebajada, no, vamos, así como es, de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice, para que por ella puedas crecer, para Salvación. salvación. O sea, eso es lo que yo siempre he estado buscando en uno, es eso, la salvación. Siempre está procurando recordarnos, acuérdate que vas de paso, acuérdate que todo pasa, acuérdate que todo trae consecuencias. La salvación. Sí. Eso es lo que nos está diciendo. Así es. Y esto, hermanos, nos debe de decir algo, hermanos. Cuando estamos hablando concerniente a la leche espiritual, que debemos de hablar directamente como es la palabra de nuestro Dios. ¿Sí? Hay personas, hermanos, hay cristianos, hay predicadores, hermanos, que adulteran la palabra de nuestro Dios. No la enseñan tal y como es. ¿Qué me cuesta a mí, hermanos, enseñar la palabra de nuestro Dios adulterada? No me cuesta nada, hermanos. Pero déjame preguntarle, ¿podrá aprender de ella? ¿Podrá usted crecer espiritualmente si yo estoy enseñando la palabra de Dios adulterada? O si yo estoy, hermanos, en vez de irme directo a la palabra de nuestro Dios, estoy haciendo fábulas, cuentos, ideas propias que no vienen de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Podrá usted aprender y crecer espiritualmente? No, hermanos. No, y lamentablemente, como dije, hermanos, así hay hoy en nuestros tiempos muchos que están adulterando la palabra de nuestro Dios. No la quieren enseñar, hermanos, tal como es, porque no quieren lastimar, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque prefieren escuchar otras cosas que escuchar claramente lo que dice su palabra, hermanos. Su palabra. Y aquí Pedro nos está enseñando, desear como niños recién nacidos la leche espiritual. Ahora la pregunta es, ¿cuántos de ustedes desea la leche adulterada? Ahora, ¿cuántos de nosotros desea la leche espiritual? Yo sí la deseo, hermanos. Yo sí la deseo y la anhelo, hermanos. Pero también es mi obligación para que ustedes puedan salir edificados a través de su palabra, hermanos. A través de su palabra, hermanos. Por eso son los primeros rudimentos de la palabra de nuestro Dios, hermanos. Efesios capítulo 4, versículos 15 al 16. El libro de los Efesios, en el capítulo 4. Efesios capítulo 4, versículos 15 y versículo 16. ¿Qué nos enseña o qué nos dice ahí, hermanos, la palabra de nuestro destino? ¿Qué nos enseña ahí, hermanos? ¿Alguien que lo tenga y quiere dar lectura, por favor? ¿De dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieses podido, os hubieras sacado vuestros propios ojos para dármelos. Pero me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Entonces, ¿qué dice Pablo, hermanos? ¿Qué nos está enseñando de acuerdo aquí en Efesios capítulo 4, versículos 15 y 16? Una vez más dice, hermanos, fíjense, sino que siguiendo la verdad en amor, ¿qué dice? Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 15. Entonces, esto, hermanos, nos dice que siguiendo la verdad, usted y yo debemos de siempre estar siguiendo la verdad.
Y la verdad, hermano, lo que va a hacer, de acuerdo aquí, dice que vamos a ¿qué? A crecer en amor, en verdad. Vamos a crecer en todo, en aquel que es la cabeza. Y nosotros queremos crecer espiritualmente o no, hermanos. Si queremos hacerlo, entonces crezcamos en aquel que todo lo puede, hermanos. Y ese es nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 20, versículo 32. Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículo 32. Hechos capítulo 20, versículo 32, hermanos. ¿Qué dice ahí? ¿Alguien que quiera leerlo? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia que tiene poder para ser testificado sobre Caos. Y daros herencia por todos los santificados. Amén. Entonces, ¿qué nos enseña la primera parte de este versículo, hermanos? ¿Qué dice ahí? Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios. ¿Y qué cosa? Y a la palabra. ¿Verdad que no dice que la palabra de Jorge? No dice que la palabra de Miguel, de Fernando. ¿Verdad que no, hermanos? Dice la palabra de nuestro Dios, hermanos. La palabra de nuestro Dios. ¿Y la palabra de qué? De su gracia, hermanos. Esto es lo que nos debe de ayudar a crecer, hermanos, y buscar y compartir el conocimiento de la palabra de Dios, los unos a los otros, pero también a los que están fuera de aquí, hermanos, a los que Dios está buscando para ello. Número 3, hermanos. Número 3. Dije que eran 7 cosas, hermanos. Todavía me queda como media hora. Número 3 es que cuando todo usted vaya a hacer, todo lo que usted vaya a hacer, hágalo motivado por amor, hermanos. Todo lo que usted vaya a hacer, hágalo motivado por amor, hermanos. El amor, hermanos, edifica la iglesia. El amor, hermanos, edifica a su pueblo. Y el amor, hermanos, nos hace hacerlas todas las cosas. Porque haga de cuenta que lo estamos haciendo ¿para quién? Para Dios, hermanos. Esto es la palabra de nuestro Dios, lo que nos está enseñando. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 1, hermanos. Primera carta a los Corintios, capítulo 8. Adelante, hermano. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Primera de los Corintios 8:1, hermana. Oh, perdón. Entonces leí mal. Sí. 8:1. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué dice aquí, hermanos? ¿Qué nos enseña? Dice, el conocimiento envanece. ¿Y qué dijo Salomón, hermanos? Vanidad de vanidades. Todo es vanidad. Y el conocimiento puede envanecer a la persona, hermanos.
Pero dice aquí claramente, pero el amor puede edificar, hermanos. Puede edificar. ¿Sí? Es mandado por Jesús, hermanos, y es el distintivo de los verdaderos discípulos de Jesucristo, hermanos. Dios o Jesucristo, hermanos, están buscando verdaderos adoradores. Verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Juan capítulo 4, versículo 24. Hermano, ¿cómo dice? El conocimiento envanece. Se sobrepasan, hermanos. Se orgullecen de ello. Pero si somos humildemente, hermanos, si somos humildes como Jesucristo, la humildad no nos va a llevar a envanecernos. Como decimos, en vez de nos esponjamos. Pero lo que puede hacer la humildad, hermanos, te puede llevar a mejores cosas. Y por eso aquí está diciendo que el amor puede edificar. El envanecimiento, hermanos, puede destruir también. Puede destruir al cristiano. Puede destruir al predicador, hermanos, incluso. Por eso, haga todo motivado por el amor. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Juan capítulo 13, versículo 35. Si los hermanos se aman unos a otros, hermanos, se hacen el bien entre ellos y la iglesia se edifica ¿en qué? En amor. ¿Sí? Y este es un amor ágape, hermanos. Un amor ágape. Amor de buena voluntad es lo que quiere decir el amor ágape, hermano. Que busca el bienestar del otro a costa del sacrificio, incluso de uno mismo. Número 4, hermanos. Número 4. O más bien, déjenme terminar la parte 3. En la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos del 1 al 8, hermanos, ahí encontramos el capítulo que es del amor, hermanos. Sí. Sí. Y esto nos enseña algo importante. ¿De qué me sirve a mí? ¿De qué me va a servir a mí si yo puedo hablar lenguas? Y ya estuvimos estudiando en el pasado, hermanos, concerniente a lenguas. ¿Sí? Lenguas nos da a entender, hermanos, que hay que ir y prepararnos a una universidad a tomar estudios lingüísticos de diferentes lenguajes para poder hablar diferentes lenguas. El don de lenguas, hermanos, se había dado únicamente a quienes en aquella época, a los apóstoles. Ahora nosotros, si nosotros queremos aprender otro lenguaje, tenemos que ir a estudiar, hermanos. Y aquí, hermanos, ¿de qué me va a servir a mí? En el capítulo 13, versículo 1 dice, ¿de qué me va a servir a mí? Si pudiera hablar lenguas humanas y angélicas, pero no tengo amor, ¿de qué me va a servir, hermanos? ¿De qué me va a servir eso? De nada, hermanos. Porque el amor es todo. El amor es todo, hermanos. Dice que venga a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Ha escuchado un fierro, hermanos? Nomás tiene un golpecito así y retiñe. Da su sonidito. Dice, así es cuando no tenemos amor, hermanos. Dice el versículo 2, y si tuviere profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladare los montes. Fíjense, el punto que está haciendo aquí Pablo. ¿De qué me va a servir si yo pudiera ser profeta? ¿De qué me va a servir si yo tuviera o supiera todo concerniente a los misterios? ¿De qué me va a servir si yo tuviera toda la ciencia? Si tuvieras toda la fe, ¿de qué me va a servir? Pero no tengo amor. ¿De qué sirve, hermanos? Tampoco sirve, hermanos. De nada nos va a servir. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres y entregase mi cuerpo para ser quemado y no tengo amor, ¿qué dice también? Nada sirve, hermanos. Nada sirve.
Y ahora le empieza a decir a partir del versículo 4, hermanos, lo que es el amor. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Y versículo 13, y ahora permanece la fe, la esperanza y el amor, pero el mayor de ellos es el amor. Esto es lo que debe motivarnos a nosotros, hermanos. Entonces, número 4, hermanos, busque y promueva la unidad. Busque y promueva la unidad. Hay actitudes, hermanos, individuales que son la base para la unidad y también para la edificación. Vayamos a Efesios capítulo 4, hermanos, por favor. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, hermanos. Versículos 2 y versículo 3. Con toda humildad y mansedumbre, soportaos con paciencia los unos a otros en amor. El 3. Versículo 3, por favor. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Fíjense, hermanos, ¿qué nos está enseñando aquí el apóstol Pablo ahora? ¿Qué dice el apóstol Pablo? Bueno, número 1, hermano, dice, con toda humildad, que seamos como, hermanos, humildes, que seamos humildes y que mostremos mansedumbre, hermanos, ¿sí? Pero dice, soportaos con paciencia. Pero hay ocasiones que no tenemos paciencia, hermanos, ¿sí? Paciencia. Muchas de las veces es muy difícil, hermanos, cuando no practicamos lo que es la paciencia. Y aquí la palabra de Dios nos está diciendo, soportaos con paciencia los unos a los otros. ¿Cómo, hermanos? Con amor, con amor. Y esto vuelve para atrás a la tercera parte, ¿no, hermanos? ¿Sí? Va de acuerdo también con la tercera parte, hermanos, que hagamos todo con amor. Ahora dice que seamos solícitos en guardar la unidad. Vamos a preguntarnos, hermanos, ¿qué es la unidad? ¿O qué podemos entender nosotros concerniente a la palabra unidad? Juntos. Algo que permanece junto, hermanos. ¿Sí? La iglesia del Señor, de acuerdo a las Escrituras, dice que debe permanecer, ¿cómo? Unida, junta, ¿sí? ¿Qué pasa si yo empiezo a salirme de esta unidad? ¿Qué pasaría, hermanos, si yo empiezo a hablar de otras cosas para destruir la unidad? ¿Qué va a pasar con la iglesia? La iglesia se va a dividir. Y la iglesia del Señor, hermanos, de acuerdo aquí, dice que debe permanecer ¿cómo? Unida. Entonces, si yo trato de desunirla, ustedes tienen el derecho de ¿qué? De corregirme a mí y decirme, hermano, usted está mal, hermano. Lo que usted está haciendo, está tratando de ¿qué? De desunir a la iglesia, y las Sagradas Escrituras nos está enseñando que debe mantenerse siempre unida. Una familia unida, hermanos, ¿qué dice por ahí un dicho? Una familia unida, aunque la ataquen
lo bombardee y todo, no va a caer, hermanos. Pero una familia desunida es porque Satanás está hablando ahí. Es porque Satanás está trabajando en tratar de destruir la unidad de la familia, hermanos. Y Satanás trata de desunir la iglesia, hermanos. La iglesia. Y por ahí se dijo un dicho, hermanos, que unidos jamás serán vencidos, hermanos. Entonces, busquemos la unidad y venzamos a Satanás, hermanos, para mantenernos edificados, unidamente, unidos a través de su palabra. ¿Sí? Humildad, hermanos, mansedumbre, soportándonos con paciencia, amor, paz. Estas son actitudes individuales que promueven, hermanos, la unidad. Filipenses capítulo 2, nomás de unas cuantas hojas más adelante, de ahí donde estábamos en Efesios, se encuentra el libro de Filipenses. Unas 3, 4 hojitas adelante se encuentra Filipenses. Bien. Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿No? Filipenses capítulo 2, versículos del 1 al 5. ¿Qué dice? Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión de espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. Versículo 2, ¿alguien más? Completad mi gozo sintiendo lo mismo que teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Verso 3, ¿alguien más? Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ante bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superior a él mismo. ¿Ok? ¿Hasta dónde? Hasta el 5. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Amén. ¿Se fijan, hermanos, lo que nos está diciendo aquí las Sagradas Escrituras? Dice primeramente, hermanos, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, pero empieza a mencionar y a mencionar y a mencionar, hermanos, pero dice, ¿para qué? Para completar mi gozo, dijo el apóstol Pablo. Pero no solamente hasta ahí, hermanos, sino que ahora nos dice, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, número 1, estando como hermanos, unánimes, unidos, número 2, hermanos, sintiendo una misma cosa. Y esto es Cristo Jesús, hermanos. Esto es Cristo Jesús. Implica, hermanos, pasar bastante tiempo, en otras palabras, juntos. Y esto nos llevará a la unidad. Número 5, hermanos. Ya casi termino. Ya no me van a faltar dos. Número 5, hermanos. Hablemos siempre positivamente, los unos con los otros. Hablemos positivamente siempre, hermanos. No hablar, nuestras palabras deben ser usadas para edificar, hermanos. Para que mi hermano salga edificado. Para que mi hermana salga edificada. Para que la familia salga edificada, hermanos. Hablemos positivamente siempre. Y esto es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Efesios capítulo 4. Más voltee hacia atrás, está Efesios. Dele para atrás, de ahí Filipenses, dele unas cuantas hojitas para atrás y está Efesios. En el capítulo 4, el versículo 29, fíjense, hermanos, lo que dice ahí. Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la edificación, la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los
oyentes, hermanos. Fíjense, ¿cómo está diciendo el apóstol Pablo? Que todo lo que nosotros vayamos a hablar sea de gran ayuda y gran bendición. ¿Para quién? Para cada uno de nosotros, hermanos. Para poder salir, ¿qué? Edificados. Pero que no salga ninguna palabra corrompida. Una palabra corrompida puede lastimar, puede dañar, hermanos, a la iglesia. Por eso dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, al menos que sea para la ¿qué? Para la edificación, hermanos, de la iglesia. Para la edificación de la iglesia, hermanos. Versículo 25, ¿qué dice, hermanos? De ahí mismo de Efesios, capítulo 4, y ahora el verso 25. Por lo cual, desechando la mentira, habla verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos a los otros. Fíjense, hermano, qué hermoso dice Pablo, hermanos. Dice, desechando la mentira. Yo no voy a hablar mentira para que mi hermana o mi hermana no salga edificada. Yo voy a hablar la verdad para que salgan edificados. Y esto es lo que está diciendo Pablo, hermanos. Hablar verdad cada uno. Aunque muchas de las veces la verdad nos duela. Aunque muchas de la verdad nos puede molestar que nos digan la verdad, hermanos. Pero lo estamos haciendo, lo está haciendo a través de la palabra para que seamos, ¿qué dice ahí? Porque somos miembros los unos de los otros. Tal vez mi hermana María me va a decir algo a mí que me va a lastimar. Pero yo prefiero que me lastime ahorita, hermanos, a que no vaya a ir al cielo como estuvimos hablando esta mañana. Yo prefiero que me diga algo más, alguien más, hermanos, para mi propia edificación y pueda crecer espiritualmente. Aunque me duela, pero prefiero que me digan la verdad. Porque eso me va a ayudar a mí. Y yo lo que estoy haciendo, hermanos, hermanas, que estos mensajes, hablar positivamente siempre, es ¿para qué? Para ayudarles a cada uno de ustedes a que salgan adelante positivamente edificados. Esto es lo que la palabra de nuestro Dios me está enseñando, hermanos. Hable positivamente en la iglesia, por más que usted vea fallas o cosas para criticar, hermanos. No hable cosas negativas. Hable cosas positivas que nos van a edificar. Filipenses 2:14 dice, hacer todo sin murmuraciones y contiendas. Muchas veces, hermanos, hablamos a espaldas. Y eso no es bueno. Muchas veces murmuramos del hermano o de la hermana. Y eso no es bueno tampoco, hermanos. Eso destruye. Destruye a la persona. Destruye a mi hermano, a mi hermana. Y destruye principalmente a quién, hermanos. A la iglesia. A la iglesia. Por eso, hacer todo sin murmuración y contiendas. Y número 6, hermanos. Número 6. Véase a sí mismo como un líder. Mírese usted misma, hermana, como una líder de la iglesia. Mírese usted mismo, mi hermano, como un líder, pero principalmente actúe como ese líder que Dios quiere que sea. El liderazgo, hermanos, en la iglesia es por medio del servicio humilde. Pregunto, ¿cómo ejercían liderazgo los apóstoles, hermanos? ¿Cómo lo hacían? ¿Cómo lo ejercen los ancianos de la congregación? Enseñando lo que el Señor mandó, dando el ejemplo. Siendo ejemplo para los demás, hermanos. Filipenses 4:9 lo enseña, hermanos. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y visteis en mí, esto hacer, hermanos, dijo el apóstol Pablo, y el Dios de paz estará con vosotros. Qué hermoso, ¿no, hermanos? Cuando usted y yo podamos y hacemos todas estas cosas para la edificación de la iglesia y por nosotros. Debemos servir a otros, hermanos, con los talentos que el Señor nos ha dado. Yo sé que cada uno de nosotros tenemos talentos. Yo no sé qué talento tenga usted.
pero yo sí conozco mis talentos. Y si yo conozco mis talentos, entonces yo los voy a poner a la disposición o al servicio de ¿quién? De ustedes y de Dios, hermanos. Y de Dios. Por eso es lo que nos está diciendo en la primera carta a Pedro, capítulo 4 y versículo 11. Si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y si alguno ministre conforme al poder que Dios le da, para que en todo sea Dios glorificado. Para que en todo sea Dios glorificado, hermanos. Y esto nos trae a la mente aquella historia de la parábola de los talentos. Ahí en Mateo capítulo 25. Dice la escritura, hermanos, que a uno le dio 5, a otro le dio 2 y a uno le dio 1. Aquellos que les había dado 5 y 2 fueron y trabajaron y ganaron otros 2 talentos más para ellos. Pero aquel que tenía solamente 1 talento, hermanos, dice la historia que fue y los cargó y lo escondió porque tuvo miedo, hermanos. Y cuando vino su señor y pidió cuentas, aquel que le dio 5, vino y trajo otros 5 talentos. ¿Y qué creen que le dijo? Buen siervo y fiel, en tu mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Al que le dio 2, le dijo lo mismo. Pero al que le dio solamente 1 solo talento, hermanos, a nuestro Señor Jesucristo le dijo, siervo malo y negligente. Dice al final, echarle fuera, donde será el lloro y el crujir de dientes. Por eso le digo, yo no sé qué talento tenga usted, pero cada uno de nosotros tenemos talentos. Con el simple hecho de ver un papel, hermanos, tirado en el suelo, usted lo puede recoger. Tal vez ese es su talento, hermanos, de estar viendo aquí qué es lo que hace falta. Si hay una escoba y ve que hay cosas para hacer, y agarre la escoba del trapeador, ese es su talento. Como hoy, hermanos, hoy nos quedamos a convivir. Ustedes prepararon comida para compartir con todos. Tal vez ese es su talento. Tal vez dar una clase de niños. Tal vez ese es su talento. O otras cosas. Utilícelo para la glorificación de nuestro Dios, hermanos. Y cuando nosotros usamos nuestros talentos, hermanos, Dios nos lo multiplica más. Y somos más bendecidos todavía para ello, para la gloria de nuestro Dios. Y por último, hermanos, la última cosa es, ore usted, como yo oro constantemente por la edificación de la iglesia. Ore usted como oro yo. La persistencia de la oración, hermanos. Dijo la escritura, hermanos, nos enseña orar sin cesar. Primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Ore sin cesar. Esto quiere decir, hermanos, que estemos orando constantemente, que persista en la oración, que no se dé por vencido en ella, porque también la oración puede edificar a la iglesia, hermanos. La oración fue un factor, hermanos, clave en la edificación de la iglesia en el comienzo. Hechos capítulo 12, versículo 5, ¿qué dice, hermanos? Hechos capítulo 12, versículo 5, ¿qué dice? Alguien que lo lea. Hechos capítulo 12, versículo 5, ¿qué dice? Sí, esa es, hermano. Pero la iglesia hacía sin cesar oración. Fíjense cómo dice, hermanos. ¿En qué situación estaba el apóstol Pedro de acuerdo a las escrituras, hermanos? ¿Qué dice? Estaba custodiado, hermanos. Estaba preso. Estaba privado de su libertad. Pero ¿qué estaba haciendo Pedro, hermanos, a pesar de la situación que estaba Pedro ahí? Dice que estaba orando, hermanos, oraba sin cesar. ¿Sí? Dice, pero la iglesia oraba sin cesar por él, hermanos.
Yo oro sin cesar por cada uno de ustedes, hermanos. ¿Sí? Y también, hermanos, nos enseña la Escritura, hermanos, que la iglesia del primer siglo, fíjense, la iglesia del primer siglo perseveraba en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, pero principalmente dice que estaban orando a Dios, hermanos. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hay de nosotros cuando nosotros queremos orar, hermanos? ¿A quién no le ha pasado que de repente, hermanos, en la noche, por ejemplo, ¿cuántos de nosotros en la noche tal vez ha empezado a orar a Dios y en el transcurso de la oración, hermanos, se queda dormido o dormida? Y no terminamos ni siquiera de decir amén. A mí me ha pasado, hermanos. Yo lo confieso, a mí me ha pasado. Me ha ganado el cansancio, hermanos, que cuando empiezo a orar, de repente yo me quedo dormido. Y eso es una falta mía. Porque yo tengo que estar constantemente en la oración con mi Dios, como personalmente. Y yo tengo que estar orando por ustedes también, por su familia. ¿Sí? Y esto es lo que nos está enseñando aquí. Pero ¿qué pasa, hermanos, cuando a mí se me olvida orar? ¿Dónde está mi comunión con mi Dios? ¿Cómo está nuestra relación, hermanos, para la edificación de la iglesia, hermanos? Realmente, hermanos, no hay edificación. Porque yo he dejado de orar por la iglesia. Yo he dejado de orar por ustedes. Y esto es cuando Satanás aprovecha y destruye la iglesia, hermanos. Cuando dejamos de orar los unos por los otros. Oremos, hermanos, que más puertas se puedan abrir también, hermanos, para la edificación. Reuniones, hermanos, estudios, etc. Oremos para que los perdidos puedan ser salvados, hermanos. Oremos para que la palabra del Señor pueda correr liberalmente. Y oremos para que Dios dé el crecimiento, hermanos, el crecimiento y la edificación de la iglesia. En conclusión, hermanos, esta iglesia será lo que nosotros hagamos de ella. ¿Qué es lo que usted quiere para esta iglesia? Dios nos ha dado a nosotros, hermanos, responsabilidades para edificarla. Hemos visto en esta mañana, hermanos, siete cosas que podemos hacer para la edificación. Hagamos cada una de estas cosas de corazón, hermanos, de una manera tal que Dios sea complacido, hermanos. Y que Dios salga edificado. Y que usted salga edificado. Pero principalmente, cuando lo hagamos, hagámoslo de corazón y hagámoslo para el Señor, no para el hermano Jorge. ¿Quién es el hermano Jorge? Siempre he dicho, hermanos, el hermano Jorge es una persona común como ustedes. Pero el que le debemos de dar la gloria y la honra y la edificación es nuestro Dios. A Él sea solamente. Vamos a concluir con una última oración. Si alguien quiere pedir las oraciones por algo, este es el tiempo, hermanos, de hacerlo. Ahora. ¿Y tú también? Yo quiero pedir por mi sanidad. Claro que sí. Vamos a estar orando por ellos. Hermana Delma. Yo pido las oraciones por la salud, para mí, para mis hijos, Jory, Sara y Wendy, para mi mamá y para mi tía Jimmy que está en el hospital, para todos los que estamos enfermos y siempre que haya mucho amor, paz, unidad y felicidad y la unidad. ¿Alguien más, hermanos? Jorge. Por todos los que estamos aquí, hermanos. ¿Alguien más, hermanos? Hermana Olga. Claro que sí. ¿Alguien más, hermanos? No queremos dejar a nadie. Hermana María. Yo pido oraciones por mis hijos y mis nietos, por la hermana Juanita, por la hermana Ana, por todos los que estamos aquí. Que Dios nos dé la vida y la salud. Por
mi hermano Alonso estaba un poco malito. Claro que sí. ¿Alguien más? Mis hijos, mi nieto. ¿Alguien más, hermanos? Si no hay más, entonces vamos a inclinar nuestro rostro con reverencia. Vamos a pedirle a Jorgito que él pase y que nos dirija en esta última oración. Vamos a orar. Señor Padre Santo, que estás en los cielos y en la tierra en tu lugar, gracias por darnos esta tarde de vida y salud. Bendiga a todos los hermanos que están aquí, bendiga todas las peticiones que se han sido dadas. Por favor, bendiga los alimentos que han sido proveídos y bendíganos a todos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga a todos. Señora Carlos.